Queridos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos sobre la clase número 11. En esta ocasión vamos a platicar sobre cultura y ciencia. Vamos a conocer a Augusto Comte y la propuesta que nos trae el positivismo. Por último, vamos a hablar un poquito sobre la cultura del pueblo Xinca. Por favor, no dejen de escribirme. Quiero recordarles que mi correo electrónico se encuentra en la primera parte de este video y también lo dejo en la pantalla última de este video para que ustedes puedan seguir comunicándose conmigo. Vamos a entrar de lleno. Como hemos venido estudiando a lo largo de este curso, hemos notado que los seres humanos vivimos en grupos, es decir, que somos seres sociales. La pertenencia a un grupo social determinado permite la formación del ser humano con ciertas características a través de una cultura específica que se transmite de generación en generación. Cuando hablamos de que se transmite de generación en generación, estamos hablando de que el abuelo se lo transmite al padre y el padre al hijo y así va avanzando el ciclo durante la historia. Cuando nosotros nos referimos a cultura, estamos hablando de un conjunto de conocimientos, un conjunto de creencias que tienen diversas características artísticas, de moral, de costumbres, entre los que podemos reconocer la vestimenta, el arte, la forma de cocinar, la forma de hablar y también aspectos importantes como la ciencia y la tecnología. Para que exista una cultura específica, se debe desarrollar en un territorio específico, con una historia específica, con un lenguaje específico, con antepasados específicos. Y todo esto es lo que va a determinar si un individuo pertenece o no pertenece a un grupo social. Podemos decir entonces que si ponemos el ejemplo de Guatemala, acá no solo existe una cultura, existen varias y de estas varias podemos reconocer 4 grandes grupos culturales que son maya, xinca, garífuna y mestizo. De estos cuatro grandes grupos culturales, específicamente del grupo maya, reconocemos 22 subculturas. Por otro lado, también tenemos la ciencia y hemos hablado ya en los cursos anteriores de la ciencia. Quiero entonces que recordemos un poquito que la ciencia, hemos dicho ya, que es un conjunto de conocimientos que se obtienen a través del método científico. Tanto la ciencia como la tecnología se van transmitiendo a través de la cultura. Hay un vínculo bastante estrecho entre ambas. Y si dijimos anteriormente que hay diferentes culturas, podemos decir también que hay diferentes ciencias en relación a los grupos sociales donde se desarrolla. Cada grupo social ha intentado explicarse el entorno en el que vive y cada grupo social se ha desarrollado en relación a esas explicaciones que se ha logrado dar o que se han logrado ofrecer a través de la ciencia y también los productos que la ciencia ha logrado ofrecer, como puede ser, por ejemplo, la tecnología. En su libro ustedes pudieron encontrar algunos ejemplos cuando habla, por ejemplo, cuando habla de que del transporte a caballo evolucionamos rápidamente al transporte en avión, que del telegrama o de las cartas escritas hemos evolucionado ya al correo electrónico. Y así como en estos ejemplos, hay diversos aspectos en los que hemos evolucionado gracias a la tecnología, en muchos casos con beneficios grandes para la vida humana y para la vida en el mundo en general, aunque la ciencia también se ha utilizado de forma negativa. Y si queremos volver al ejemplo del libro, podemos hablar que se pasó de la espada al fusil, del fusil a la bomba atómica o a los misiles o a las armas biológicas. Las preguntas que nosotros debemos hacernos son:
¿Para qué se ha utilizado la ciencia? ¿Quiénes la han utilizado y con qué objetivo? Y en la clase anterior platicamos sobre la ética, sobre la ciencia y la tecnología. Los invitamos entonces para que usen su conocimiento sobre la ética, sobre sus conocimientos adquiridos a través de la experiencia y a través del conocimiento científico para poder analizar los peligros o las amenazas y los beneficios y las bondades que la ciencia y la tecnología han ofrecido a los seres humanos, a los animales y al mundo en general, es decir, a cualquier tipo de especie viva sobre la faz de la Tierra. Llegó el momento de platicar sobre Augusto Comte. Recuerdan que en las clases anteriores hemos analizado cómo el conocimiento y la forma de entender el mundo ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando en el pensamiento a través de los tiempos. De la metafísica pasamos a la filosofía y de la filosofía pasamos a la ciencia y de la ciencia pasamos a su fragmentación para poder estudiarla desde enfoques especiales. A Augusto Comte se le considera el padre de la sociología. Él fue un filósofo y matemático nacido en Francia alrededor del año 1798. Él fue propulsor de la escuela filosófica positivista que afirma que el único conocimiento auténtico es el que deriva del conocimiento científico. Y aquí vamos viendo ya cómo va quedando atrás la teoría del empirismo de David Hume que vimos en la clase pasada y retoma la lógica racionalista de Aristóteles, aunque con ciertas críticas, puesto que afirma que el pensamiento de Aristóteles es una ciencia que no fue presentada muy afinada como la ciencia que el mismo Comte presenta. Él propone la ciencia a través del uso del método científico. Por ello es que hace un recorrido de las etapas que atraviesan los seres humanos en relación al conocimiento. Y a estas etapas le vamos a llamar los 3 estadios de pensamiento. La primera etapa es el estadio religioso o el estadio mítico y explica que se entiende el mundo desde una perspectiva religiosa o mítica como la entendería un niño. En nuestro libro pudimos ver el ejemplo de un pequeño que entiende el mundo o que se explica a sí mismo el mundo a través de sus propias fantasías. Entonces, este pensamiento de niño va a justificar los fenómenos del mundo a través de la creencia en Dios o en dioses e incluso las experiencias propias las va a explicar a través de algunas emociones como por ejemplo el miedo que lo va a justificar en la creencia a fantasmas o en la creencia a monstruos, por ejemplo. La segunda etapa que nos explica o que nos enseña Augusto Comte es la etapa metafísica abstracta o la etapa filosófica y responde a la idea de un pensamiento mucho más articulado con el que se van dando respuesta a algunas dudas. En esta etapa se utilizan conceptos filosóficos como sustancia, causalidad, materia, espíritu, conceptos que ustedes ya conocen y sobre los que se ha desarrollado la filosofía. Estos conceptos ya los hemos repasado en las clases anteriores. La analogía de esta etapa es la juventud. ¿Cómo piensa un joven que ya ha superado el pensamiento mítico, el pensamiento de niño y ha profundizado ahora en otra forma de entender el mundo? La tercera etapa o la etapa final es la etapa de la ciencia y la compara con la adultez, es decir, con un pensamiento mucho más maduro en el que se han superado las etapas de la duda, en el que se han superado las etapas de la curiosidad. Aquí el ser humano se vuelve mucho más pragmático, mucho más práctico, entiende el mundo desde la comprensión de leyes universales y por eso es que esta etapa es la científica positiva, porque ya se utilizan o se comprenden leyes universales, se hace uso del método científico para comprender el mundo. Recordemos que Augusto Comte utiliza el positivismo para explicar cómo
se desarrolla el pensamiento o cómo se debería desarrollar el conocimiento y el pensamiento científico a través de un análisis estrictamente científico que únicamente se alcanza con el método científico. Además, Comte jerarquiza las ciencias, colocando en primer lugar la matemática. Esta jerarquización la construye categorizando las ciencias entre las más abstractas y las más concretas, desde lo más grande o lo más amplio hasta las unidades más pequeñas. Así, la que lleva el segundo lugar es la astronomía, el tercer lugar la física, el cuarto lugar la química, el quinto lugar la biología y por último, en el sexto lugar, la sociología, a lo que Comte le llama también física social, que nos dice que así como la física, la sociología o la física social también se rige por leyes. Establece leyes de la sociedad. Según Comte, es una ciencia natural y tiene un método científico de observación, experimentación y comparación. Su objetivo es establecer leyes para alcanzar el orden y el progreso. Esto precisamente es el espíritu positivo. Y llegamos ya al último punto en la agenda y vamos a hablar del pueblo Xinca. Cómo la cultura del pueblo Xinca se vincula con la ciencia y tecnología. En el libro interactivo que ustedes ya pudieron haber leído, se reconocen 3 herramientas importantes y propias del pueblo Xinca, que son el pilón, el tecomate y el mazo. Y entre los valores se encuentran el respeto, la participación comunitaria y el trabajo. Estos valores son parte importante de la cultura, de la forma de relacionarse del pueblo Xinca, de la forma en cómo ellos entienden el mundo y cómo viven su vida. Entonces, con esto finalizamos la clase del día de hoy. Agradezco muchísimo la atención. Les mando un abrazo muy cariñoso. Por favor, cuídense mucho y no olviden escribirme por dudas, por comentarios al correo electrónico que les dejo en la siguiente pantalla. Un abrazo, mis estudiantes. Hasta la próxima.